220 presenta el programa Cátedra Bíblica. Sé que ya conoces bien la historia de la cruz. Un espacio de opinión orientado al análisis serio, crítico y objetivo de las Sagradas Escrituras, a fin de contribuir como herramienta eficaz en la formación y edificación del cuerpo de Cristo. Cátedra Bíblica, con la moderación de la hermana Isabel Palacios y el pastor Henry Contreras, por tu emisora Bendición 92.7 FM. Cátedra Bíblica. Señor, después de haberte alabado, queremos entrar a tu lugar santísimo. Queremos contemplar tu rostro, Señor, habitar en tu presencia. Purifícanos, Señor, límpianos, renuévanos. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. No te apartes de tu bendición.
Tengan todos muy buenos días, sean bienvenidos una vez más. Como siempre, pues todos los que sintonizan su emisora Bendición 92.7 FM y su programa Cátedra Bíblica. Saludo a toda esa gente maravillosa que sigue día tras día este programa y el cual pues llega hasta ustedes por voluntad de nuestro amado Dios. Amén. Quienes tienen pues el inmenso placer de estar sirviéndole cada mañana a Oscar Rebolledo Fuentes en las gerencias general, en los controles Dieguito Bogado, y ante estos micrófonos Isabel Palacio y Henry Contreras, pastor de la Comunidad Apostólica Efesios 2:20, y todo bajo la dirección general de nuestra querida Mercedes Fuentes. Cuando ya son las... Pastor, te dice que mi teléfono está malo. Ahora mi teléfono está malo. ¿Qué hora tiene el suyo? El mío está adelantado. Oye, gloria a Dios. Yo le voy a dar la hora de un reloj que tengo yo aquí. Según mi reloj son las 6:05, pero él está atrasado como 2 minutos. Denle la gloria a Dios. Bueno, vamos a ver si nos sincronizamos. Bueno, hoy 20 de agosto, recordándoles fue que Cátedra Bíblica llega a ustedes gracias al Centro Cristiano Comunidad Apostólica Efesios 2:20. Como todos sabemos, Cátedra Bíblica tiene como objetivo el análisis serio, crítico y sencillo de las Sagradas Escrituras, recordándoles que para la mensajería de texto tenemos el 0412-636-9658 y para llamadas tenemos el 0239-992-5655 para que ustedes puedan llamar e interactuar con nosotros. Amén. Bueno, pastor, nos ubicamos. Buenos días. El Señor le bendiga en esta mañana. Amén. Estamos ubicados entonces, para los que toman nota, en Romano 1:1 hasta el versículo 7, ¿no? Y bueno, pastor, antes de comenzar el estudio, yo quería abonar un poquito más, ¿no? Y le quería hacer como un pequeño comentario de lo que es la epístola de Pablo a los romanos, la cual ha enriquecido el testimonio de generaciones de creyentes a lo largo de la historia, ¿no? Podemos ver la profundidad de pensamiento del autor, que pone en relieve su confiada entrega a la gracia de Dios y manifiesta su vocación y el fervor que lo anima, ¿no? Un fervor evangelizador que ha inspirado acontecimientos decisivos para la historia y la cultura de la humanidad. Amén. Claro que sí, muchas gracias. El comentario es muy oportuno porque Martín Lutero, el reformador, se inspiró justamente en esta carta para salir del romanismo, donde él se encontraba metido y se sintió profundamente identificado en el capítulo 1 de la carta a los romanos, en el versículo 17. Este versículo fue para Lutero de capital importancia. De hecho, a partir de ahí, pues la vida de Lutero cambió completamente. Era un monje de la corte agustiniana, de esos que se flagelaban, se maltrataban el cuerpo, y era de lo más riguroso dentro del sistema romanista, pero Lutero encontró la justicia de Dios y la encontró por la fe, sin necesidad de mérito alguno o de obras de la ley. Y tengo el comentario de Martín Lutero de la carta a los romanos. Es un comentario realmente fascinante que recomiendo ampliamente a los que puedan leerlo, para que puedan conocer un poco acerca del reformador. Bien, nosotros el día de ayer dimos inicio a esta carta de Pablo a los romanos. Estamos estudiando aquí el prólogo. Ayer pudimos ver en el verso 1, pudimos ver el remitente, es decir, Pablo, su carácter de doulos o siervo de Jesús el Mesías, cómo se está ubicando en línea con los profetas, con hombres de Dios en la antigüedad, y se estaba poniendo no al servicio de los hombres, sino al servicio única y exclusivamente de Dios. Y nos quedamos en esta segunda presentación de lo que es su vocación, y se presenta como apóstol llamado, como un apóstol llamado y apartado para el Evangelio de Dios. Estamos nosotros estudiando este llamado, y no es otro que el llamado del resucitado. El día de ayer nosotros nos quedamos allí, y como el apóstol Pablo fundamentó su vocación apostólica
en la aparición del resucitado. Esta aparición del resucitado supone una autoridad del cielo, supone una revelación dada desde el cielo, y nosotros el día de ayer estuvimos citando algunos pasajes de la Biblia que los vamos a seguir considerando. El día de hoy vimos ayer Gálatas capítulo 1 versículo 12, quisiera que lo volvamos a ver y que veamos nosotros 1 Corintios capítulo 15, los versículos 8 hasta el 10. Nosotros estuvimos observando esos pasajes de las Escrituras. También vimos, para los que toman nota, Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26, lo vimos también el día de ayer, pero hoy nos vamos a estar acercando un poco más a estos textos. Verso 16 del capítulo 26 de los Hechos. Vamos a dar lectura a los pasajes de la Biblia a los cuales he hecho referencia. Estamos fundamentando en qué consistió este llamado, esta vocación apostólica de Pablo Saulo de Tarso. Ok, Gálatas me dijo 1:12. 1:12. Ok, dice aquí, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, dice: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Fíjese que la autoridad del apostolado del apóstol Pablo se va a fundamentar en un llamado del resucitado, una habilitación desde el cielo mismo. Vamos a ver el capítulo 15, 1 Corintios 8 hasta el 10. 15, 8 hasta el 10. Ajá. Vamos a ubicarnos allí, los que nos siguen por radio, y recuerden escribirnos a través de la mensajería de texto 0412-636-9658 para que esté enviando sus comentarios referentes al tema que estamos compartiendo. Estamos hablando de el llamado que tenemos todos por el Evangelio. Amén. Dice aquí: por último, como un abortivo se me apareció a mí. Yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Amén. Observen que el apóstol Pablo está fundamentando su llamado. Él tiene un llamamiento, él no tiene un llamamiento. Él está fundamentando su llamado en la aparición, en las apariciones del resucitado. Es interesante este pasaje porque el contexto aparece marcado dentro de lo que es la autoridad apostólica, porque aquí la autoridad apostólica se está fundamentando aquí no tanto en haber caminado con el Jesús histórico, porque aquí Pablo no está haciendo referencias por ninguna parte al Jesús histórico, está haciendo referencia al Jesús resucitado y está fundamentando esto en las apariciones, los que fueron testigos de las apariciones del resucitado. El verso 5 dice: y fue visto por Cefas y después por los 12. Fíjese cómo él está haciendo referencia a una lista que no es una lista histórica. ¿Por qué no es una lista histórica? Porque esto no está enmarcado en tal cual como ocurrieron los hechos, porque si nos ceñimos a los hechos nos presentan en primer lugar a las mujeres en calidad de testigas de las apariciones del resucitado, y por ningún lado se mencionan aquí las mujeres, que ayer liberamos al texto de prejuicios o malos entendidos, ya que mal podríamos nosotros catalogar al apóstol Pablo de misógino. No, el apóstol Pablo aquí no está siendo machista, no, él está presentando una lista desde el punto de vista eclesiástico, desde el punto de vista de los apóstoles, y fíjense que el verso 8 dice: y el último de todos, como a un abortivo, apareció a mí también. Hay que ver que el resucitado pudo refrendar un llamado a los apóstoles que habían caminado con él, para enviarlos a predicar hasta lo último de la tierra. Quien tiene que ver con la evangelización masiva de todas las naciones
no es Jesús de Nazaret, sino Jesús como el Cristo, el resucitado. El Nazareno no envió a nadie a predicar fuera de los territorios de Israel, pero el resucitado es el que está enviando a todas las naciones. Como Pablo es un apóstol a los gentiles, vamos al capítulo 11, 1 Corintios, versículo 13, fíjense ustedes que el resucitado es el que envía a las naciones, es él el que puede enviar a las naciones. Es significativo que el profeta Jonás predique en Nínive después de que sale del vientre del gran pez, y para nadie es un secreto que hay un símbolo en esta salida del vientre del gran pez, tiene un símbolo de la resurrección de Jesucristo. De tal manera que la evangelización a las naciones, al mundo, tiene que ver con el resucitado. Y necesitamos ir haciendo esta diferencia porque el apóstol Pablo defiende su apostolado y dice, si los que caminaron con Jesús antes de la cruz son considerados y reconocidos como apóstoles, yo también debo ser considerado y reconocido como apóstol. Y su apostolado no estaba fundamentado en haber caminado con Jesús antes de la cruz, sino en haber sido llamado por el resucitado al igual que los otros apóstoles y haber sido enviado a las naciones al igual que los otros apóstoles para predicar el evangelio. Vamos a ver qué dice Romanos capítulo 11, versículo 13. 11:13, ya va. De Romanos capítulo 11, versículo 13. Dice así: hablo a vosotros gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Amén. Vamos a ver Hechos capítulo 26, versículo 16 hasta el 18. Los que están tomando nota, para que vayan allí siguiéndonos a nosotros con los textos que estamos dando. Hechos capítulo 26, versículo 16 hasta el 18. Okay. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Entonces observe que Pablo se siente enviado por el Jesús resucitado a las naciones, a los gentiles, al igual que los otros apóstoles, que en Mateo capítulo 28 se está refrendando este envío también a las naciones. Pero quien envía a las naciones es el resucitado. Entonces, ¿por qué es interesante tomar en cuenta esto? Porque el Jesús histórico, Jesús de Nazaret antes de la cruz, antes de que el pecado se hubiera tratado, no enviaba sino a las ovejas perdidas de Israel. Una vez que el pecado ya no es ningún obstáculo entre Dios y los hombres, sino que se debe predicar, anunciar el evangelio, entonces el resucitado envía a todas las naciones para que el mensaje se pueda predicar, de tal manera que Pablo puede decir, yo soy tan apóstol como los demás, a pesar de no haber caminado con el Jesús histórico, pero es que a mí me llamó el resucitado y a ellos también los llamó el resucitado, y es lo que estábamos viendo ahora en 1 Corintios capítulo 15, donde se estaban fundamentando las apariciones del resucitado y el envío del resucitado tanto a los que caminaron con Jesús antes de la cruz como al apóstol Pablo, aquí en este caso. He remarcado esto, he resaltado esto porque estamos buscando cuál es el fundamento de la autoridad apostólica del apóstol, en este caso Pablo. Por ejemplo, en Jerusalén se realizó un concilio, el primer concilio del que nosotros tenemos noticia en la Biblia, lo encontramos en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 15. En ese concilio, que lo estuvieron presidiendo el Colegio Apostólico de Jerusalén, la comunidad de Antioquía fue reconocida por los apóstoles allá en Jerusalén. Ustedes recuerdan que en el capítulo 15 de los Hechos se presentó una discusión, y no pequeña por cierto,
porque se discutía acerca del valor y el alcance de la salvación. Lo que estaba en juego era el alcance del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Algunos que habían venido de Jerusalén decían que no era suficiente con que Jesús hubiera muerto en la cruz, que hubiera derramado su sangre, que hubiera resucitado y que ahora los gentiles ejercieran su fe única y exclusivamente en él, que eso no era suficiente, que además había que ordenarles guardar la ley de Moisés y circuncidarse, de lo contrario no podían ser salvos. Bueno, esta situación presentó muchos inconvenientes porque Pablo y Bernabé se oponían y fue necesario subir a Jerusalén para tratar el asunto. ¿Por qué fue necesario subir a Jerusalén? Porque allá era donde estaban los apóstoles, allá era donde había nacido la iglesia, allá estaba el colegio apostólico, pues se decidió ir allá y fue en ese lugar donde la comunidad de Antioquía se reconoció, y al ser reconocida, la comunidad de Antioquía, sin necesidad de circuncidarse ni de guardar la ley, entonces el apostolado de Pablo quedó garantizado en aquel entonces, su trabajo quedó garantizado en aquel entonces. Pero años más tarde, cuando Pablo salió de allí de Antioquía, en cierto modo de la comunidad, para emprender un trabajo misionero, no independiente, pero sí un trabajo ya desde el punto de vista del envío del Espíritu Santo. Eso aparece en Hechos 13, en Hechos 13, capítulo 13 de los Hechos, verso 1 y siguiente. En el verso 2 dice que el Espíritu Santo, ayunando y orando al Señor, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. En ese momento, cuando Pablo empezó una misión no independiente, pero sí fuera de las fronteras de Antioquía, a partir de ese momento comenzaron a atacar su trabajo. Comenzaron a atacarlo, tal vez aquella discusión, aquellos judíos que no aceptaron la resolución que había surgido allí en el capítulo 15 de los Hechos, y arrancaron una contramisión contra el apóstol Pablo, y donde Pablo entraba, más atrás entraban ellos. ¿Para qué? Para poner en tela de juicio su apostolado. Entonces empezaron a atacar duramente al apóstol Pablo. Dan fe, dan testimonio de ello. Tenemos testigos en el Nuevo Testamento de esto. Las cartas del apóstol Pablo son fieles testigos del hostigamiento al que fue sometido el apóstol Pablo. Querían acorralarlo, cercarlo, cerrarle el paso, no permitirle que predicara, que hiciera la voluntad de Dios. Por eso Pablo dijo: muchos predican a Cristo por rivalidad y contienda, no lo hacen sinceramente. Sin embargo, él decía: no obstante, lo importante es que el evangelio esté siendo predicado. Entonces lo empezaron a atacar. Nosotros vemos, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 9, donde nosotros encontramos el hostigamiento tan seguido, sistemático, por el grupo de los judíos. Por ejemplo, fíjense lo que puede decir el apóstol en el capítulo 9, 1 Corintios, versículo 2. ¿Qué dice él allí? Dice: si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Fíjese, Pablo dice: no me importa si no me reconocen la corriente judaizante como apóstol. Si para otros no soy apóstol, y obviamente en el contexto de la carta nos vamos a dar cuenta que esos otros no son sino los judaizantes. Si para ellos no soy apóstol, para ustedes lo soy. Entonces el sello, la prueba del apostolado era la comunidad de Corinto. Ellos habían nacido de nuevo gracias al trabajo del apóstol Pablo. Habían pasado de muerte a vida, ahora estaban en Cristo gracias al trabajo que el apóstol había realizado. Gálatas capítulo 1, versículo 1, donde el apóstol Pablo dice que es apóstol de Jesucristo, no de hombres, ni por la voluntad de los hombres. Muchos fundamentaban su apostolado en ser enviados
desde Jerusalén. Pablo dice, yo no necesité ser enviado desde Jerusalén. A mí me envió el resucitado. Y por cierto, Pablo se convierte en un apóstol a los gentiles porque ciertamente donde tuvo él la confrontación con el resucitado fue en un territorio gentil, en la región de Damasco. Ustedes tienen que recordar eso. Fíjense lo que dice él en la carta a los Gálatas en el capítulo 1, verso 1. Pablo, apóstol no de hombres ni por hombres, sino de Jesús el Mesías y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. En otras palabras, a mí no me importa que ustedes no me reconozcan, que ustedes no me aprueben. Lo importante es que mi trabajo lo está aprobando el que me envió, el que me llamó, el que me apartó desde el vientre de mi madre, capítulo 1 de Gálatas, versículo 15 y siguiente. Allí Pablo se sabe apartado desde el vientre de su madre para realizar el trabajo que él está realizando. Y sabes que, pastor, siempre adversaron a Pablo. De hecho, hay varias de las cartas de él a donde él siempre le dice a los discípulos, pues, por lo menos en segunda de Timoteo, él le dice a Timoteo, le dice, Alejandro el herrero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. O sea, siempre tuvo personas pues que lo estuvieron adversando por todas partes. Por supuesto que sí, como siempre. Eso no es nada nuevo, eso siempre ocurre. Eso ocurrió en aquellos tiempos y en estos también. Sí, señor. Bueno, entonces, ¿por qué razón no recibían muchas veces el apostolado de Pablo? Bueno, las razones son las siguientes. En primer lugar, argumentaban que Pablo no había sido llamado ni había compartido con el Jesús prepascual. Es decir, con el Jesús antes de la cruz. No había sido llamado, no había compartido con él. Ustedes ven la lista o la característica del apostolado que se da por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, y a ver si puedo localizar el versículo exactamente, a fin de seguir ahondando en esta idea, porque es bueno que nos vayan quedando claros los argumentos que se construyen a partir de la Biblia. Nosotros vemos en el capítulo 1 de los Hechos, verso 1 y siguiente, dice, es necesario que de los varones que estuvieron con nosotros durante todo el tiempo en que el Señor Jesús entraba y salía con nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue tomado arriba de entre nosotros, uno de estos sea testigo con nosotros de su resurrección. Fíjese que aquí la suerte va a caer sobre Matías, pero mire el arco histórico y las características que se está pidiendo para formar parte del colegio apostólico. Se está pidiendo que haya estado con ellos durante todo el tiempo y también está pidiendo que comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que el Señor fue tomado arriba. Bueno, esto no se le consultó al Señor, esto lo están proponiendo ellos. Deben recordar que aquí todavía no había venido el Espíritu Santo. Deben recordar que Jesús, el resucitado, les había dicho que no salieran de Jerusalén, es decir, que no tomaran decisiones hasta que no viniera el Espíritu Santo. Y aquí se están presentando unas características que, por cierto, en cierto modo Jesús, cuando llamó a Pablo, dijo, a mí no me importa que no haya estado en el bautismo de Juan, a mí no me importa que no haya estado con ustedes, a mí lo que me importa es que tengo un plan, un propósito con él, y lo llamó y punto, y lo llamó el resucitado tan igual como los llamó a ellos. Sí, señor. Entonces, esta fue una de las cosas a las cuales tuvo que hacerle frente al apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 9, versículo 1, él dice, no soy libre, no soy un apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor. O sea, se exigía que hubieran visto al Señor. Bueno, y Pablo dijo, es que yo lo vi. No, pero no anduviste con él, no formaste parte del bautismo de Juan. Dijo, no, pero yo lo vi. Vio al resucitado. Y por eso vamos a considerar lo que él dice
en 2 Corintios 5:16. Por favor, observen lo que va diciendo Pablo. Yo quiero que nosotros podamos ver aquello a lo cual tuvo que hacerle frente él. Ok, dice acá, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Se da cuenta? Entonces Como argumentó. él argumenta y va a defender su apostolado. ¿Por qué? Porque en el fondo hay intrigas. No se reconoce el trabajo de Pablo, y si no se reconoce el trabajo de Pablo, tampoco se reconocen las iglesias. Tampoco se reconocen las iglesias. ¿Por qué? Bueno, porque las iglesias que se estaban levantando, fíjense que los reproches eran: tú no anduviste con el Señor, tú no has visto al Señor. Entonces los reproches que se dirigían contra su trabajo era que él estaba trabajando independientemente de la comunidad judía de Jerusalén, que no había sido enviado por ninguno de los apóstoles, que no había caminado con el Jesús histórico. Entonces les decían que el trabajo que estaba haciendo no podía ser reconocida porque eran cristianos que venían del origen de los gentiles, y como no se habían circuncidado ni guardaban la ley de Moisés, entonces no podían ser salvos. Entonces era algo sumamente grave lo que estaba pasando aquí, y nosotros debemos ver que había un conflicto muy fuerte, y ese conflicto se puede ver en las cartas de Pablo a los Corintios, en la carta de Pablo a los Gálatas, donde nosotros vamos viendo pues la situación tan difícil en la cual estaban inmersos. Vamos a considerar la carta de Pablo a los Gálatas en el capítulo 2, algunos elementos aquí que son dignos de destacar. Fíjense ustedes lo que dice allí Pablo en el capítulo 2, versículo 2 hasta el versículo 6. Gálatas capítulo 2, verso 2 hasta el 6. Okay. Observen lo que dice allí. Dice, subí debido a una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, a pesar de los falsos hermanos que se habían introducido entre nosotros a escondida para espiar nuestra libertad, la que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. A los tales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciera con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Pues a mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Amén. Duro y tajante. Bastante duro, porque esta es una carta polémica. Pablo dice: yo subí a Jerusalén y subí por revelación, les expuse el evangelio que yo predico. ¿A quién? A los de reputación. Se lo expuso a Pedro, se lo expuso a Juan, se lo expuso al hermano del Señor Jesucristo. Y Pablo fue con un gentil llamado Tito, y ni siquiera permitió que obligaran a Tito a circuncidarse. Hubo un hostigamiento, lo querían estrechar, y Pablo dice que eran falsos hermanos que se habían introducido secretamente, que se infiltraron para espiar la libertad que tenía en Jesús el Mesías, y querían someterlos a esclavitud. Pero él dice que ni por un momento cedieron para no someterse y para que la verdad permaneciera en los Gálatas, para que la verdad permaneciera en ellos. Entonces, fíjense ustedes cómo existía este reproche de que no había sido enviado por la comunidad de Jerusalén, y en cierto modo Pablo dice que no va a permitir que el evangelio que él predica quedara dependiente de allá de Jerusalén, y quedara dependiente de una obligación a la circuncisión y a guardar la ley. Pablo defendía el evangelio que él predicaba y hacía saber que tenía derecho, todo el derecho, porque tenía el llamado de parte de Dios a no permitir ni la circuncisión ni el estar guardando la ley o las fiestas
Y bueno, aquí quedó abierto, vivo el conflicto. Nosotros vemos entonces que después de esta carta de Pablo a los Gálatas, él escribe la carta a los romanos y por eso él va a explicar la diferencia que hay entre la ley y la gracia y toda una serie de cosas, porque en cierto modo Pablo se temía por repercusiones, por una contracampaña, pues contra él en este caso. Y entonces va ahora a explicarle a los romanos en qué consiste el evangelio que él predica, en qué se fundamenta el evangelio que él predica, y en eso está fundamentado su apostolado. Entonces va a exponer que el evangelio que él predica es el evangelio nada más y nada menos que el evangelio de Dios. Así lo dice Pablo allí en la carta a los romanos. Vamos a verlo, por cierto, Romanos capítulo 1, versículo 1. Él va a hablar del evangelio que él predica y es el evangelio de Dios, un evangelio para salvación a todas las naciones. Amén. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, ha apartado para el evangelio de Dios. Amén. Apartado para el evangelio de Dios. Ese evangelio de Dios es para salvación de todas las naciones. Y Pablo dice, tanto yo como los apóstoles estamos de acuerdo en esto. 1 Corintios capítulo 15, verso 10, sea yo o sean ellos, esto mismo predicamos. Algo así va a estar expresando el apóstol Pablo. Es decir, tanto Pablo como los apóstoles entregan un evangelio para salvación de todo aquel que cree, de todas las naciones, y en eso consiste el evangelio de Dios. Debemos revisar en qué consiste entonces este evangelio de Dios, en qué consiste realmente. ¿Tiene 1 Corintios 15:10? Dice acá, pero por la gracia, Sí. sí, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Amén, fíjese usted. Entonces se dice que tanto él como los otros apóstoles están en línea y predican exactamente el mismo mensaje. Pero dice que él fue apartado, fue santificado para dicha tarea, lo apartó el Espíritu Santo. Hechos 13:2, dice que fue apartado desde el vientre de su madre. Gálatas capítulo 1, creo que en el verso 16. Es decir, él está presentando y argumentando contundentemente acerca de esto. Entonces, Pablo, recuerden que se va a presentar a una comunidad romana que él no había fundado, y él va a fundamentar la autoridad de su apostolado, no en que él haya fundado esa comunidad, sino que va a fundamentar su autoridad en el evangelio que él predica. Y definitivamente el evangelio es algo que está por encima de cualquier apóstol e incluso él mismo. Entonces él va a fundamentar su apostolado no tanto en que él no fundó la comunidad de Roma, sino en el evangelio de Dios, el evangelio que él predica. ¿Cuál es el evangelio de Dios? Es ese evangelio que él está anunciando, no es otro que la buena nueva que se descubre en Cristo Jesús, que se define en Romanos 1:16 como poder de Dios, potencia de Dios. Bueno, queremos recordarle que estamos transmitiendo a través de 92.7 y su radio Bendición. Entonces, vamos viendo nosotros en qué va a fundamentar el apóstol su autoridad, a pesar de no haber fundado esa comunidad, en el evangelio que él predica. El evangelio tiene una validez absoluta, vinculante para él mismo y para ellos también a quienes el apóstol les está escribiendo. Entonces, él quiere ser valorado como apóstol, pero para poder ser valorado como apóstol, él les va a explicar en qué consiste el evangelio que él predica. Y va a fundamentar esto en dónde, según el versículo 2 de Romanos capítulo 1. Vamos a ver dónde va a fundamentar el apóstol Pablo esto. 2:1. Sí, de Romanos 1:2. Es al contrario, hermano. Que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Amén. Fíjese que
él va a acudir al Antiguo Testamento, porque las Santas Escrituras no es otro que el Antiguo Testamento. Recuerde que el Nuevo Testamento no existía. Entonces aquí el apóstol Pablo, léalo el 2 y el 3, hermana, por favor. Dice que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, evangelio que se refiere a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder. Amén. Me pasé. Ajá, ok. Entonces fíjese que él lo había prometido anteriormente por sus profetas en las Santas Escrituras. Pablo apela a las Santas Escrituras, dice que los profetas hablaron de este evangelio y estaba en forma de promesa, Según el apóstol Pablo, este acontecimiento salvífico llamado Cristo, su muerte, su resurrección, estaba contemplado en las Escrituras. 1 Corintios 15:3 nos va a hablar de esto conforme a las Escrituras. Así pues, el argumento que Pablo está presentando del evangelio que él predica, lo está fundamentando en primer lugar en la Biblia. Qué distinto es Pablo a muchos apóstoles en este tiempo. Qué distinto es Pablo a muchos predicadores en este tiempo. Mientras Pablo fundamentaba lo que enseñaba en las Escrituras, muchos de nosotros queremos fundamentar lo que predicamos en mitos, en Platón, en Tertuliano. Queremos fundamentarlo bien, pero que bien lejos de la Biblia. Yo no sé por qué nosotros podemos incurrir muchas veces en estos errores. Miren donde Pablo está fundamentando el evangelio que él predica en las Escrituras. ¿Dónde fundamentamos nosotros nuestro evangelio? Muchas veces no somos predicadores, sino mitómanos. Lo que promovemos son mitos y debemos tener mucho cuidado. Miren el argumento del apóstol Pablo, que él había prometido antes por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. Es en esto donde nosotros debemos ser cuidadosos. Y él luego va a decir que habla de la muerte, de la resurrección, conforme a las Escrituras. Todo el argumento de la predicación de la iglesia cristiana primitiva estuvo fundamentada en las Escrituras, y así nosotros lo podemos ver. Por ejemplo, lo vemos también en Primera de Pedro, creo que es Primera de Pedro, vamos a verlo, vamos a irlo viendo, porque es interesante que nosotros veamos muchas veces dónde fundamentamos nosotros nuestro evangelio, y eso es bastante delicado cuando no lo fundamentamos en las Escrituras. Vamos a ver el capítulo 1, versículo de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 y 11. Versículo 10 y 11, y Segunda de Pedro también, capítulo 1, versículo 19 hasta el 21, para los que toman nota. Ok, por acá dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras de ellos. Amén, muy bien. Fíjense entonces que esto estaba presente ya en el Antiguo Testamento. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 en adelante, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos a ella como antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura surge por iniciativa propia, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los hombres de Dios hablaron de parte de Dios siendo guiados por el Espíritu Santo. De tal manera que, fíjense ustedes que la iglesia primitiva fundamentó la predicación del evangelio
en las Escrituras. Y muchas veces nosotros queremos fundamentar la predicación del Evangelio sobre testimonios personales, sobre sueños, sobre visiones, sobre videos, sobre mitos, sobre Tertuliano, sobre Platón, sobre cuántos personajes, y nos olvidamos de las Escrituras. El Evangelio de Mateo casi todo está transversado, atravesado por un mecanismo llamado citas de cumplimiento. Usted debe leer, y usted que ha leído el Evangelio de Mateo, usted va a saber que él dice todo esto aconteció para que se cumpliese la Escritura. Bueno, este es un motivo claro para la iglesia primitiva y es una referencia extraordinaria que habla del evangelio que predicaba el apóstol Pablo. Es decir, el evangelio que él predicaba, el Cristo que él anunciaba, ya estaba contenido como promesa con anterioridad en las Escrituras. La Escritura para Pablo se convierte aquí en testigo de Cristo. La Escritura para Pablo se convierte en un testigo fiel. Él presenta este evangelio y tiene derecho a presentarlo porque él respeta la Escritura, porque él lo presenta fundamentado en la Escritura, y tanto gentiles como judíos se han fundamentado en el evangelio gracias a que las Escrituras lo pueden enseñar y a que las Escrituras anunciaron de antemano la muerte y la resurrección de Jesucristo. Entonces, fíjense que en la Escritura aparece la elección de Israel, pero también aparece el llamado de los gentiles en Abraham. Entonces, la Escritura está apareciendo en calidad de testigo de la prehistoria de nuestra fe. Por tanto, basado en las Escrituras, tanto judíos como gentiles ahora tienen cabida en Cristo. Dios no hace sección de personas. Entonces los gentiles tienen su lugar en la historia de la salvación al lado de los judíos gracias a la persona de Jesucristo. Y el apóstol Pablo está argumentando todo esto a partir de la Escritura. La Escritura testifica de Cristo, ella se convierte en autoridad para el creyente, se convierte en fuente de vida, de luz, fuente que nutre, que alimenta, que nos puede fundamentar a nosotros en convicciones bíblicas, que nos consuela, que nos lleva a avanzar, pero tiene que ser la Escritura. Ahora, muchas veces, ¿en qué fundamentamos nosotros nuestra fe? Fundamentamos nosotros nuestra fe. Ay, yo tuve un sueño. Ay, yo vi un video. Ay, yo leí un libro. No, vamos a fundamentar nuestra fe en la Escritura. Es allí donde nosotros debemos fundamentar la fe en el Evangelio. Vamos a ver qué nos dice la mensajería de texto en este momento para luego seguir avanzando, porque ustedes saben cómo es el factor tiempo aquí por radio. Ok, pastor, yo quería hacerle el llamado a la hermana que nos escribió ayer, ¿no? Que ella decía que tiene osteopenia, osteoporosis, y que está sola, y yo sé que nos está escuchando en esta mañana, amén. El grupo de intersección de Efesios 2:20 quiere irla a visitar. Necesitamos que ella se comunique a través pues de este medio, ¿verdad? Y envíe la dirección de donde ella vive, para así pues las hermanas que están pues interesadas en irlas a visitar, por favor que se comunique con nosotros por este medio y nos envíe la dirección de su domicilio. Amén. Por acá, amén. Bueno, dice, buenos días, pido la oración para que Dios le provea un negocio a mi esposo. Está bien, mi hermana, pero me gustaría tener los nombres. Amén. Por acá dice, buen día, pido la oración por Bianca, por protección, y Euler por salud. Ok, ya yo tomé nota de eso. Y por acá dice, deseo que el mismo Dios que anoche cerró tus ojos para que descansaras y hoy te hizo abrirlos, traiga para ti el más hermoso día lleno de alegría y bendiciones. Buen día, es Ruth desde Caucahuita. Amén. Es lo que ha llegado hasta ahora, pastor. Amén, gloria a Dios. Dios bendiga a la hermana de Caucahuita y a los que nos han escrito también. Entonces, continuamos nosotros avanzando aquí. Y vemos que el Evangelio ya se encontraba en forma de promesa
en las Escrituras, los profetas lo habían anunciado, y el Evangelio es acerca de su Hijo. Mire lo que dice el versículo 3, acerca de su Hijo. ¿Qué dice ahí el texto bíblico, hermana? En el verso 3. Evangelio que se refiere a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Amén. Fíjese que es el Evangelio acerca de su Hijo. No es el Evangelio acerca de usted, no es el Evangelio acerca de mí, no es el Evangelio acerca de la falda, no es el Evangelio acerca del pantalón, acerca del zarcillo, acerca de la pintura. No, no es el Evangelio acerca del apóstol, no es el Evangelio acerca de los milagros, no es el Evangelio acerca de caprichos, no es el Evangelio acerca de la prosperidad, no, es el Evangelio acerca de su Hijo, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Deja Pablo constancia acerca de quién es el Evangelio, acerca de su Hijo, y dice nuestro Señor, y nos da las coordenadas geográficas, las coordenadas históricas del linaje de David, según la carne. Y luego dice el verso 4 que fue designado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces, el Evangelio es acerca de Jesucristo, aunque otras personas puedan pensar de manera distinta y puedan opinar otra cosa, que a veces terminan predicándose más a ellos mismos, hablando más de ellos mismos. No, es el Evangelio acerca de su Hijo. ¿Por qué? Porque fue en él donde aconteció el acontecimiento más grande, capital de todos los tiempos, su muerte, el perdón de nuestros pecados. ¿Ok? Él fue el que resucitó. Entonces es el Evangelio acerca de su Hijo. Cualquier otro mensaje del Evangelio lo va a empobrecer, lo va a devaluar, lo va a desvirtuar. Cuánto empobrecimiento no hay muchas veces en cuanto al mensaje que se está predicando. ¿Por qué? Porque muchas veces ya no se menciona a Jesucristo. Y cuando se menciona a Jesucristo, se entiende muy poco acerca del significado que tiene. Todavía no se puede diferenciar sinceramente al Jesús histórico del Jesús de la fe, del Jesús resucitado. Los títulos que se le dan a él como Hijo de Dios, como Mesías, como Señor, como Cristo, como el Hijo de David, como el profeta. Todavía no se puede diferenciar como el siervo sufriente. Todavía no tenemos conciencia de esto como Rey. ¿Cuántos elementos no tenemos nosotros para profundizar? Y por esa razón muchas veces nuestra fe empobrecida, debilitada, por eso muchas veces no avanzamos al grado de revelación como Dios quiere que nosotros podamos avanzar, porque no estamos predicando ya el Evangelio acerca de Jesús, acerca de Jesucristo. Según la Biblia, se debe predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado. Debemos entender que Dios lo ha elevado a él como soberano celeste. Fue él el que se le presentó al apóstol Pablo. Y debemos tener nosotros esto sumamente claro. Además debemos recordar que al final, después de que el Señor someta a todos los enemigos de Dios, los ponga debajo de sus pies, al final volverá de nuevo desde el cielo para ser exaltado como hijo de Dios, como hijo de Dios. Entonces nosotros debemos tener esto absolutamente claro. Este es el Evangelio que Pablo predica, le fue revelado desde el cielo. No está predicando para agradar a los hombres. Predica el Evangelio acerca de Jesucristo, Hijo de Dios, Señor, exaltado a la diestra de Dios. A Él lo predica entre los gentiles. De Él dice que vendrá. La palabra Maranata muchas veces ha perdido su significado. Pareciera que Maranata no significa Cristo viene, sino la iglesia se va. ¿Se va para dónde? Nosotros tenemos que esperar la venida de Jesucristo. Tenemos que rescatar el Evangelio tal cual como se predicó en la Biblia.
Bueno, pastor, el tiempo se nos vino encima, ya el Dieguito Abogado, nuestro querido Dieguito Abogado nos hizo señas, pero antes de despedir el programa, aquí le hacían una pregunta que dará en el aire y usted la puede responder mañana. Aquí dice: buen día, Dios le bendiga, pastor. Una persona puede tener un encuentro personal con Jesús y predicar como el apóstol Pablo, o necesariamente tiene que ser enviado por otro hombre, por ejemplo, un pastor. Es la pregunta que le hacen. Bueno, hay un orden, una cosa no riñe con la otra. Pablo fue llamado por el Señor Jesucristo. Constancia de ese llamado lo encontramos en Hechos capítulo 9, en Hechos capítulo creo que es 22 y en el 26 seguro. Y sin embargo usted ve en Hechos 13:2 que dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. O sea, una cosa no riñe con la otra. Dios lo llamó, y si lo llamó como el apóstol Pablo, pero también lo va a enviar, y lo va a enviar a través de una persona. No hay ningún problema. Una cosa no riñe con la otra porque no tiene que ver a una persona como tal, tiene que ver con el don que Dios ha puesto en la persona, en este caso el pastor o la persona que le está enviando. Así es. Bueno, estuvimos laborando para ustedes en la gerencia Oscar Rebolledo Fuentes, en los controles Dieguito Abogado, ante los micrófonos sus servidores Isabel Palacio y Henry Contreras, todos bajo la dirección general de nuestra querida Mercedes Fuentes. Se les quiere, chao, chao, hasta mañana. Me llevo todas sus oraciones aquí escritas para la iglesia. Amén. Bendiciones.